Comenzar nuestra clase. Agradeceré si me indican si la imagen se está viendo. Sí, arquitecto, está todo bien. Gracias, Lupita. Ok. Bien, en esta oportunidad vamos a entrar a conocer aspectos sobre la arquitectura religiosa virreinal en la ciudad de los Reyes, Lima. Vamos a dar algunos casos, digamos así, vamos a entender las principales características de los más importantes espacios religiosos que tiene la antigua capital del virreinato, asociándolos a obras de arte que es importante que conozcamos y que nos van a ayudar a comprender en mejor modo el gran desarrollo cultural que se vivió aquí en esta parte de América dentro del contexto del virreinato del Perú. Entonces vamos a conocer los principales aspectos de la arquitectura religiosa virreinal en la ciudad de los Reyes. Aquí tenemos el plano de Lima, esto ya lo hemos visto, es una estructura en damero y que tenía pues un cinturón de murallas justamente como parte de esos procesos que involucraron pues el concepto de establecer patrones de asentamiento y luego contribuir en la construcción de elementos de defensa frente a posibles ataques que eran pues eran propensas estas ciudades en la época del virreinato. De la misma manera, la capital del virreinato, cuando se establece en 1535, se establece con fuerza como la cabeza de los reinos del Perú, se va a constituir de inmediato en un importante centro comercial, un importante espacio donde estaba pues, se constituía en la residencia de la corte española. Todas las autoridades virreinales, el representante del rey tenía su residencia en Lima. El virrey era el personaje más importante y junto con él todas las autoridades eclesiásticas. ¿No? Estaba el arzobispo, primera mano, y junto con ellos estaban también formando parte de Lima las casas de los ricos encomenderos, los propietarios de minas, obrajes. Entonces, miren, era pues prácticamente la residencia de los grupos sociales de poder. De la misma manera, desde mediados del siglo XVI, Lima va a ser la sede de una importante universidad, ¿no? La Universidad de San Marcos. Y así como en Cartagena y en México, también en el siglo XVI, finalizando el XVI, Lima va a ser una sede del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición. Y gracias a la cercanía con el puerto del Callao, Lima se convierte en una ciudad comercial por excelencia. Justamente aquí en la diapositiva estoy colocando un texto que lo menciona José García Brais cuando describe a la ciudad de Lima, describe la dinámica que tenía la ciudad de Lima como capital virreinal, y Brais menciona un fragmento de la crónica del padre jesuita Bernabé Cobo en el siglo XVII. Cobo dice que Lima era como una perpetua feria de todo este reino y de las otras provincias que se comunicaban con él. Un espacio donde se hacía descarga de mercaderías que vienen de Europa, de la China y Nueva España. Fíjense la gran, digamos así, la gran dinámica que se está formando. Mercaderías que van y vienen de Europa, China y Nueva España, México. Y desde este punto se están distribuyendo a todo sitio que tiene contacto con Lima. O sea, es un punto neurálgico del virreinato. Estas palabras de Bernabé Cobo
son importantísimas porque ya nos muestran el carácter de esta ciudad, el rol que va a tener dentro del esquema de organización virreinal. Y obvio, eso también involucra el peligro al cual estaba pues enfrentada la presencia de ataques organizados de piratas y corsarios, y que como ya hemos visto, eso justamente hizo posible de que muy pronto, hacia el siglo XVII, esta traza urbana quedara protegida, encerrada dentro de esas murallas que estamos viendo en la imagen, ¿no? Es una estructura urbana de 117 manzanas. Sigue ese modelo urbano colonial, ¿no? El damero. Es la ciudad trazada, como se dice, a cordel y regla, y todo gira en función a este espacio central, la Plaza Mayor, donde se van a ubicar las principales instituciones. La institución eclesiástica con la catedral y los palacios arzobispales, acá en esta manzana, y las instituciones civiles y políticas. El Palacio de los Virreyes, levantado sobre la casa de Pizarro, en esta manzana, ¿no? Acá, aquí, y en este sector el cabildo, que es el ayuntamiento, hoy municipalidad que está aquí. Entonces, ahí vemos ese concepto de la centralidad que hablaba el arquitecto Gutiérrez, donde en torno a este espacio central, ¿no?, se está distribuyendo todo un sistema que involucra, pues, sobre todo el hecho de resaltar la importancia de las instituciones, tanto eclesiástica como la institución política, principalmente. Entonces, eso era Lima, una ciudad por excelencia. Y es a esta ciudad a la que van a llegar después de Cusco, obviamente después de Cusco, van a llegar las principales órdenes religiosas para establecer sus casas matrices. Ojo, esas casas matrices se establecieron por primera vez en el territorio del virreinato en la época en que Cusco se configura como la cabeza de una diócesis, 1536. Todas las órdenes religiosas tuvieron su casa matriz en Cusco. Pero cuando se funda Lima, ¿no?, y Lima empieza a cobrar mayor importancia, mayor jerarquía, y Lima se convierte en arzobispado, ¿no?, es cuando las casas de estas órdenes religiosas, ¿no?, se van a fundar en Lima. Entonces ahora vamos a ver la presencia de las principales estructuras religiosas de Lima. Aprovechando esta imagen, ¿no?, aquí yo puedo mencionar la presencia de la catedral, el convento y templo de San Francisco, por acá, el convento y templo de Santo Domingo, por acá, el convento y templo de la Merced, por acá, ¿no?, el convento y templo de San Agustín, por acá, en este sector, el convento y templo de San Pedro, que pertenece a los jesuitas, como las principales estructuras religiosas, y hay muchas más, obviamente, ¿no? Entonces vamos a comenzar este recorrido por Lima estudiando a los jesuitas en primer lugar, la presencia de los jesuitas y algo de la historia del templo de San Pedro de Lima. El templo de San Pedro de Lima se funda bajo el nombre de San Pablo. Ese es el nombre bajo el cual los jesuitas lo establecen como parte de la fundación de un colegio máximo, el Colegio Máximo de San Pablo. Un detalle importante cuando se habla de los jesuitas tenían dos formas de evangelizar, a diferencia de las otras órdenes. Los jesuitas fundaron colegios. El aspecto pedagógico era fundamental en los procesos de evangelización. Y la otra manera de evangelizar era a través de las misiones, las famosas misiones jesuíticas, ¿no?, que es el establecimiento de jesuitas en sitios recónditos,
¿no? Sobre todo en la zona del Alto Perú, en la zona de Mojos y Chiquitos, entre Paraguay y lo que hoy es Bolivia. Es ahí donde se van a establecer las principales misiones jesuíticas. Entonces son dos formas, misión y colegios, la manera como esta orden, que pertenece a la época moderna, empieza a funcionar en América, a diferencia de las órdenes más antiguas, que eran los dominicos, franciscanos, agustinos, mercedarios, que tienen otra connotación. La Compañía de Jesús es una orden de la época moderna. Se funda ya recién en 1540, cuando gobernaba el Papa Paulo III. El fundador es justamente este personaje que lo vemos aquí, ¿no? San Ignacio de Loyola, un español de origen vasco, ¿no? Íñigo López de Ricalde, ¿no? Que se le conoce pues con el nombre de San Ignacio de Loyola, fundador de la Orden de los Jesuitas, la Compañía de Jesús. Y es muy interesante mencionar que San Ignacio en algún momento de su vida pensó en el Perú y menciona la necesidad de enviar al Perú a misioneros jesuitas. Y así aparece en una carta del 19 de mayo de 1544. Miren, 4 años después de haber sido fundada la orden en Roma, ¿no? Ya San Ignacio estaba dando su preocupación por enviar jesuitas al Perú. Y justamente se designaron al padre Marco Antonio Fontova y al padre Gaspar de Acevedo, pero por N circunstancias estos dos jesuitas no pudieron embarcarse para América. Y así pasó el tiempo. Y ya en el periodo del segundo general de la orden, no, San Ignacio es el primer general, miren, en los jesuitas no se utiliza la nomenclatura habitual para las órdenes conventuales, prior, provincial, superior, abad, no se usa. Se utiliza una nomenclatura militar porque en su estructura institucional tiene ese carácter, de ahí el nombre de compañía, la Compañía de Jesús, prácticamente son soldados de Cristo supeditados directamente al Papa, al jefe máximo, el Papa. Entonces, bajo ese concepto, los jesuitas se convirtieron en una orden muy poderosa, muy influyente y sobre todo una orden que solo admitía en sus filas, ¿no?, a grandes intelectuales y gente proveniente de grupos sociales de poder. Bajo ese concepto, los jesuitas, ¿no?, gobernados en aquel entonces por el segundo general, o también se le dice el prepósito, ¿no?, el prepósito o general, en un término muy militar, el segundo general, que es el padre Diego Laínez, ¿no?, es cuando ahí se dispone la fundación de un colegio en el virreinato peruano. Y para 1559 es cuando se designa al padre jesuita Jerónimo Ruiz del Portillo, junto con otros 5 sacerdotes, para constituirse en el virreinato peruano. Entonces, miren, la historia de la presencia jesuita en el Perú está mencionada en ese deseo de enviar misioneros por San Ignacio de Loyola y el hecho ya tangible de que se funde un colegio, eso ya es una orden, fundar un colegio en el virreinato peruano gracias al padre Laínez, que es el segundo general de la orden jesuítica, ¿no? Entonces son dos hechos trascendentes. Pero, ¿cuándo se lleva a cabo esa fundación? ¿En base a qué se lleva a cabo esa fundación? Eso ya es obra del tercer general, y que también fue fundador de la orden jesuita junto con San Ignacio, es ya justamente la presencia del tercer general, que es San Francisco de Borja, ¿no? Francisco de Borja y Aragón había sido virrey de Cataluña, era el cuarto duque de Gandía y fue el tercer general de la Compañía de Jesús. Este personaje, ¿no?, era, digamos así, pues ligado a la nobleza española,
¿no? Era primo del rey de España, Felipe II. Y es justamente su primo, el rey Felipe II, que le hace una petición expresa para enviar jesuitas al Perú. Con ello, la orden de Francisco de Borja fue que ese grupo, comandado por el padre Jerónimo Ruiz del Portillo, vaya al Perú acompañado por 7 religiosos. Los jesuitas llegaron al Perú el 28 de marzo de 1568 y a partir de allí Jerónimo Ruiz del Portillo se convierte en el primer provincial del Perú, ¿no? Entonces ese es un dato histórico importantísimo. Noten que cuando ponemos el nombre de un jesuita, después de su nombre aparece como sufijo estas iniciales, SJ, ¿no? Eso significa Societatis Jesus. De ahí viene, de la sociedad de Jesús, ¿no? La compañía de Jesús. Entonces, una vez presentes los jesuitas, ese 28 de marzo de 1568, ¿no? El virrey de aquel entonces, ¿no? Don Lope García de Castro, autorizó la construcción del templo y colegio de los jesuitas en la ciudad de Lima. Y así se construye, se pone la primera piedra del primer templo de San Pablo, del cual han quedado muy pocas evidencias. Ya no existe. Son 3 templos que se van a edificar en el solar que les asignaron para la orden jesuita. Entonces el primer templo data desde 1568, ¿no? En realidad, la primera piedra ya como obra está en junio de 1569, como mencionamos acá. Entonces, esa es la historia, pues, de cómo estos jesuitas están entrando al Perú, ¿no? Ya establecidos en Lima, se van a hacer también presentes en el Cusco, acompañando al virrey Francisco de Toledo, quinto virrey del Perú, en su visita a los territorios del virreinato. Es ahí ya cuando los jesuitas van a establecerse también aquí en el Cusco, fundando otro colegio. En Lima fundaron el Colegio Máximo de San Pablo y aquí en el Cusco el Colegio de la Transfiguración del Señor, ¿no? Que es justamente el nombre que tiene el templo y el convento de los jesuitas ubicado en la Plaza de Armas de nuestra ciudad. Hoy el convento es el Paraninfo Universitario. Esos datos, por favor, bien anotados. La cosa es que, bajo este concepto, los jesuitas establecen en el Perú las misiones jesuíticas que van a complementar al proceso de reducciones de indios. Tienen ese papel. Y como habíamos mencionado, ¿no? Los jesuitas, en cuanto a sus procesos de evangelización, manejan las famosas misiones jesuíticas y hacen labor pedagógica fundando colegios. Como parte de las misiones, vamos a ver, una misión se va a establecer en el cercado de Lima, en la misma Lima, ¿no? Para justamente catequizar pues, a la gran cantidad de población aborigen que había en el Valle del Rímac. Luego, con fuerza, se van a establecer en Juli y Pomata, que son 2 localidades en las orillas del lago Titicaca, en el altiplano. De ahí la importancia que van a tener estas 2 ciudades, estos 2 pueblos, ¿no? Y dentro de la labor pedagógica, en Lima fundan el Colegio Máximo de San Pablo, donde se enseñaba artes, humanidades, teología. Van a fundar el Real Colegio de San Martín, que va a ser base para la fundación del Colegio de la Inmaculada. En el Cusco, ¿no? Junto con el Colegio de la Transfiguración, también van a fundar, ¿no? El Colegio de San Francisco de Borja, orientado a la formación de hijos de caciques, un poco para involucrarse con las antiguas clases de poder de los incas, ¿no? Para concientizar y cristianizar a esas clases de poder a fin de, como se dice, controlar la mente
de los caciques para que el cobro de tributos y el manejo de la gran población indígena esté pues coherente con los intereses de la conquista. Esa era la fundamentación. Y así como había un colegio para hijos de caciques, San Francisco de Borja, también estaba el colegio de San Bernardo para hijos de españoles. El Colegio de San Francisco de Borja, bueno, hasta hoy existe, es una institución educativa estatal muy importante en el Cusco, que está emulando estos conceptos. Obviamente ya no está dirigido por jesuitas, pero mantiene el nombre. Y el Colegio de San Bernardo es el que va a dar origen, en la época de Simón Bolívar, plena independencia, va a dar origen al Colegio de Artes y Ciencias, hoy le conocemos como el glorioso Colegio Nacional de Ciencias, ¿no? Entonces, miren, ahí está la base de dos importantes instituciones cusqueñas. Y algo importantísimo, también los jesuitas fundaron una universidad más antigua que la de San Antonio, ¿no? La Universidad de San Ignacio de Loyola, ¿no? Esta universidad se va a extinguir en el siglo XVIII y no la debemos confundir con una universidad que existe actualmente con este nombre. No tiene nada que ver. Esta es la institución verdadera que estaba a cargo de los padres jesuitas. Bien. Es importante mencionar que el famoso Colegio Máximo de San Pablo tenía una biblioteca, una gran biblioteca. Cuando los jesuitas son expulsados en el siglo XVIII, antes de la revolución de Túpac Amaru, los jesuitas son expulsados de todas las colonias españolas y después de la propia Europa. El Papa anula la orden jesuita, ¿no? Fue un caso impresionante, ¿no? Eso sucedió en septiembre de 1767. Bajo ese concepto, los diferentes estados, los virreinatos, absorbieron, expropiaron la gran cantidad de bienes que tenían los jesuitas. Se pasó a manos del Estado. Y la gran biblioteca del Colegio Máximo de San Pablo va a pasar a manos de los virreyes, y cuando llega la independencia, el general San Martín es el que, tomando como base esa biblioteca del Colegio de San Pablo, funda la Gran Biblioteca Nacional del Perú. Miren la cantidad de información bibliográfica que manejaban los jesuitas, porque esa biblioteca es la base de lo que hoy conocemos como la Gran Biblioteca Nacional del Perú. Miren, en estas cortas diapositivas hemos hablado a grandes rasgos sobre la historia de esta importante orden, ¿no?, religiosa, y que desde que llegaron, ¿no?, trataron, sobre todo como parte de su estrategia de evangelización, uno de los alcances fue articular la orden con las clases gobernantes incaicas, ¿no? Caso del Cusco, es importante mencionar la presencia de este colegio de San Francisco de Borja. Pero antes de que este colegio sea fundado, también es importante mencionar que desde épocas más antiguas, justo la presencia del virrey Toledo en ese periodo, cuando se estaba dando con fuerza la guerra de reconquista, la guerra, diremos así, frontal que mantenía la corona española contra las dinastías incaicas que se habían establecido y fortificado en la zona de Vilcabamba, los jesuitas juegan un papel trascendente. ¿Cómo? Aquí tenemos la imagen de un lienzo que se encuentra en el sotocoro del templo de la Compañía de Jesús en el Cusco, y nos muestra el entronque matrimonial y genealógico de las dinastías incas, ¿no?, representadas aquí en este lado superior izquierdo, el entronque de los descendientes de esta dinastía inca, manifestados en esta princesa inca, Doña Beatriz.